quiero agradecer a la organización, a la Fundación Pau Costa y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la invitación a estas prestigiosas e históricas jornadas. Y rápidamente voy a empezar con la presentación. Ahí sí la puedo ver. Bueno, en primer lugar, presentar a quien represento. Represento a un grupo de investigación que se llama Ecología y Aplicada y Teledetección, que es un grupo que ha hecho el esfuerzo de integrar primero 4 universidades y, en segundo lugar, especialistas de distintas especialidades como la ingeniería y la ecología del fuego. Voy a hablar de nuestra experiencia en el campo de las tecnologías aplicadas a las WEEE. Ahora vemos lo que son las WEEE para los que no estéis familiarizados con ello. Y en concreto en el proyecto de investigación que estamos desarrollando en Castilla y León, que es WEEE Fidecil. Bueno, el planteamiento principal de este proyecto es buscar herramientas que nos sirvan para priorizar estrategias de reducción del riesgo, desde una visión aplicando tecnologías, no tan nuevas tecnologías, sino tecnologías que ya están ahí, que nos están aplicando, respondiendo a ver si es posible establecer los criterios de severidad del fuego, la información que tenemos histórica en la caracterización de estas unidades, de estas WEEE, ¿no? Bueno, realmente lo que quiero es plantear un esquema de implantación. Y la idea es que al final de estos pocos minutos que tengo, cualquier persona que esté escuchando se atreva a implantar o a desarrollar lo que son unas WEEE en su territorio, ¿no? Voy a hablar de la importancia de las WEEE, voy a hablar de qué son estas WEEE, cómo se delimitan y clasifican, cómo se integra la teledetección y un estudio de caso en el último gran incendio español, que es el de Navalacruz. Tengo poco tiempo, pero bueno, he hecho un esfuerzo de concisión y de información, ¿no? Bueno, en cuanto a la importancia, ya lo han dicho los anteriores ponentes, estamos en una situación de tendencias incrementales, incluso exponenciales, no solamente en los incendios, sino en la severidad de esos incendios. Y hay evidencias, y es lo que quiero contar en esta transparencia, distintas evidencias a través de artículos científicos que lo dejan meridamente claro, ¿no? Estas tendencias, además, están marcadas por el aumento de las fatalidades y todos conocemos las que nos hemos enfrentado en los últimos años. Se ve muy bien en esta imagen, lo ha comentado antes el anterior ponente, las tendencias incrementales. Si vemos ese círculo en el que están los incendios, por ejemplo, de California, desde el año 32 al 99 se consumieron solamente 33 grados de ese círculo y el resto, los 330 grados, han sido consumidos en estos últimos, desde el año 2019, ¿no? Eso está asociado también a que la mayor parte de los incendios tienen problemas han quemado viviendas, ¿no? O otras instalaciones. Bueno, esto es muy importante en Europa también, porque las pérdidas humanas materiales están llegando, porque el problema deja de ser un problema exclusivamente del Mediterráneo y empieza a ser un problema que se extiende a todo el continente, y porque este problema se extiende con aumento de riesgos extremos, ¿no? Esta sería una imagen mundial, por un lado, de lo que es el riesgo. En verde, en los colores verde y azules sería la vulnerabilidad, y en los colores rojos serían las zonas de mayor peligro, y vemos cómo en muchas zonas estas confluyen. Y lo que es más importante, revisando los trabajos que se han hecho sobre WEEE, tenemos zonas como California, como un ejemplo, donde el 10% del territorio es una zona de alto riesgo y el 50% de las viviendas o de las ciudades están sometidas a este riesgo. Eso parece lejano en California, pero es todavía mucho más grande en alguna zona de España, como es Galicia, donde el territorio es más o menos lo mismo, un 10%, pero las zonas pobladas llegan al 60%, ¿no? El efecto del riesgo de incendio no es igual en toda Europa. Este es un estudio reciente en el que se ve que hacia el centro de Europa es donde más riesgo puede haber si cambian las condiciones climáticas. Afortunadamente, en muchas zonas de España, aunque está muy localizado, tenemos estas zonas de interfaz, no son tan importantes. Eso es una suerte que tenemos, ¿no?, por el tipo de poblamiento. Las WEEE, que ahora veremos que son las zonas de interfaz urbano-forestal, han sido un tema de interés en la investigación reciente. Ahí vemos que exponencialmente los trabajos que se han publicado han crecido mucho, y vemos a la derecha que esos trabajos fundamentalmente están enfocados a países como son Europa Central, Europa Mediterránea y Central, Australia y Estados Unidos, fundamentalmente, y Canadá.
Bueno, ¿qué son las WI? Pues son zonas de contacto, como hemos visto, entre la parte urbana y la parte forestal, donde pues, son áreas de alto peligro y son áreas donde la probabilidad de ignición y la exposición y vulnerabilidad son mucho más grandes. Luego, estaría bien concretar un uso del suelo donde se den esas situaciones para alertar y hacer una gestión del territorio. Las tipologías son muy variadas, ahí veis hay un ejemplo en la diapositiva, edificaciones aisladas, urbanizaciones, zonas poco pobladas, bordes de grandes ciudades, es un tema de mucha complejidad. Bueno, ¿qué ocurre? Además, tenemos un ejemplo del último estudio que se hizo en Estados Unidos globalmente, que están aumentando de forma sistemática en los últimos años que se ha hecho. Luego es un problema que es muy creciente, fundamentalmente por el avance, en este caso, de Estados Unidos, del urbanismo y también en Europa, ¿no? Luego, este sería el ejemplo de toda la costa de la Comunidad Valenciana, donde vemos en rojo cómo ha pasado desde el año prácticamente 60 al 2000, cómo el urbanismo en las zonas turísticas da lugar a estas interfaces muy peligrosas, ¿no? Interés grande de mapear las interfaces. Aquí tengo 4 ideas importantes. Hay que priorizar las actuaciones de mitigación del riesgo, hay que proponer comunidades resilientes, hay que hacer una gestión del riesgo y hay que planificar la planificación urbana. Luego, este tipo de información es fundamental como capa de información para el futuro desarrollo territorial, ¿no? ¿Cuál es el estado del arte en la delimitación y clasificación de las WI? Pues hay muchas experiencias, sobre todo en Estados Unidos e Europa, y hay muchas metodologías. Aquí tengo una revisión de lo que son estas metodologías. Fundamentalmente vamos a ver que en lo que es la delimitación de una WI, por un lado tenemos que conocer bien la componente urbana, por otro lado conocer la componente forestal y establecer una regla de delimitación, de contacto entre ambas situaciones, ¿no? Aquí, ¿quién delimita esta norma de contacto? Normalmente la normativa, aunque la normativa está poco desarrollada a nivel europeo. Fundamentalmente lo que se ve en este ejemplo, que es el ejemplo de Galicia, lo que tenemos que saber es qué zona de influencia vamos a considerar en torno a la zona poblada y qué zona de influencia vamos a considerar en torno al área forestal. Aquí en el ejemplo hay una franja de 50 metros en torno a las casas y una franja de 400 metros en torno a lo forestal. De ambas situaciones vamos a extraer una cartografía que vamos a tipificar, y el ejemplo de tipificación de Galicia es el que veis a la izquierda. Vamos a clasificar en 12 categorías en función arriba de cómo es la parte forestal, la fragmentación del paisaje, y la parte lateral, lo que es el eje lateral, el tipo de vivienda, que se establece en 4 categorías, de aislado a más compacto. Eso va a dar lugar a un mapa de WIS, ¿no? Lo mismo se hace en Francia, con una metodología muy similar, caracterizar por un lado la componente urbana y por otro lado la forestal, y aquí es donde entró la componente teledetección. En ambos trabajos se puede utilizar teledetección. En este caso, en Francia se utilizan imágenes spot que permiten hacer productos de clasificación a una escala de mucho detalle, 2,5 metros, ¿no? Bueno, en Estados Unidos hay una metodología un poco distinta, pero ahí vamos a delimitar solo 2 espacios, el intermix, la zona intermix y la zona general. También pues, estableciendo unos criterios, que una densidad de hábitat, que son 6,5 casas por kilómetro cuadrado, después una densidad de arbolada y finalmente una distancia, una superficie de la zona forestal, que son 5 kilómetros cuadrados, y una distancia al lugar. Entonces, eso nos va a permitir delimitar y hacer esa cartografía. Aquí vemos un ejemplo de California. Por un lado lo urbano, al otro lado tenemos lo forestal, y entre medias unas reglas de decisión que nos permiten establecer una cartografía precisa y llevada a niveles territoriales como el condado, en las distintas zonas administrativas. Lo que hacen y demuestran los estudios muy recientes es que depende de esos criterios vamos a tener unas zonas más amplias o más pequeñas de zonas de interfaz urbano-forestal, ¿no? Entonces es muy importante esa decisión y esos criterios. ¿Cómo trabajamos qué información vamos a obtener? Y esto es el esquema principal que todos los que estáis siguiendo es importante que tengáis. Bueno, pues hay unas fuentes de información, primero para caracterizar la componente urbana, y están, como veis aquí, clasificadas a nivel global, a nivel europeo y a nivel nacional. Estas fuentes de información provienen ya de imágenes de satélite,
pero alguien ha hecho un trabajo por nosotros a la hora de elaborar. Entonces, os he dejado los links a todas estas fuentes de información. En primer lugar, voy a comentar brevemente las globales, que son productos de muy alta resolución. En concreto, hay un producto de ESRI a 10 metros que nos permite caracterizar la componente urbana, y tenéis hasta productos intermedios de la Comisión Europea, de Copérnico, o ya productos muy estrella del programa Planet, de la constelación Planet. Vamos bajando a nivel europeo, tenemos también productos de Copérnico, ahí os digo alguno, importantes, y finalmente a nivel nacional sí que tenemos una buena información para delimitar las interfaces a través de lo que es Instituto Geográfico Nacional, que todos conoceréis. Lo mismo podemos aprovechar estas potenciales para caracterizar la vegetación. Hay una información a nivel global, ahí os he dejado los links, una información a nivel europeo y una información a nivel nacional, y la utilización como veis aquí, de Sentinel o de Landsat, y por otro lado el PNOA nos permite elaborar información propia que va a ser importante para nutrir nuestros modelos, ¿no? Es muy importante conocer que hay una relación. ¿Por qué trabajamos con WI? Pues que hay una relación entre los tipos de WI o interfaz urbano-forestal y el tipo, los incendios forestales, en cuanto a severidad, en cuanto a área quemada, incluso a las emisiones. Aquí se ve un ejemplo como un determinado uso, como son las zonas aisladas y de baja agregación, pues tienen más problemas en el interfaz, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en nuestro grupo? Ya estoy terminando. Pues estamos intentando introducir en lo que es, si os fijáis las clasificaciones, la parte urbana está bien resuelta, pero la parte forestal es muy poco, la información estructural es muy pequeña, porque hasta ahora no se había trabajado con información estructural que nos proporciona el LIDAR, ¿no? En Estados Unidos hace unos meses se ha publicado lo que son la cartografía de potencial de altas severidades, que lo que intentan es aprovechar la información que tenemos sobre los incendios, las severidades, y mediante un modelo intentar ver qué variables topográficas, ambientales, etcétera, condicionan esa severidad, ¿no? Entonces, si conseguimos descubrir esas variables, podemos, como en este caso Estados Unidos, mapear esa probabilidad con unas poquitas variables que son finalmente las que nos van a ayudar a gestionar las WI. Este es el ejemplo de Navalacruz de 2021, donde hemos hecho un estudio, en primer lugar, de las 3 preguntas que os he contado que tenéis que hacer, cómo hacemos el análisis de las construcciones. Aquí lo hemos hecho con la base topográfica nacional 95000, cómo caracterizamos la vegetación, en este caso con un producto de alta resolución de Copérnico, es decir, información que disponemos, y las reglas de asignación han sido las que se han utilizado en Galicia. Luego, rápidamente, podemos establecer una cartografía y una tipificación de las zonas urbano-forestales, como veis aquí, en 12 categorías, igual que en el ejemplo que hemos visto anteriormente de Galicia. Aquí vemos la representación, y lo que estamos haciendo ahora es hacer lo que han hecho en Estados Unidos, ver qué variables condicionan realmente las altas severidades a nivel estructural. Ahí veis una imagen que se ve desde aquí un poquito pequeña de todas las formas o elementos estructurales que se pueden mirar con LIDAR, o otras variables, para poder al final decidir que en esa caracterización de las variables, por un lado estaría la vegetación, y por un lado, los usos del suelo, y por otro lado variables concretas que determinan esas cuestiones de alta severidad. En eso estamos trabajando ahora, lo estamos haciendo también a nivel europeo en más de 40 incendios, y eso nos va a permitir hacer una caracterización mucho más estructural y mucho más enfocada a la modificación de ese problema, ¿no? Finalmente, acabo con esta pequeña reflexión. Esto es Santa Rosa, California, hace 4 años, exactamente el 15 de noviembre, y hay una frase de Bacon que dice, pues, que el dinero es un buen siervo, pero es muy mal mamo, ¿no? Algo que le sirvió a Scott en su libro para decir que el fuego es un buen siervo, pero es muy mal amo. Ahí tenemos una imagen del incendio de Taos en California, este incendio que hemos visto ahora, donde se produjo justo exactamente en la zona donde 50 años se había producido un incendio, estaba mapeado, que dio lugar solamente a 20 casas que desaparecieron y no hubo ninguna muerte. 50 años después, con ese mapa que tenéis a la derecha de riesgo perfectamente condimentado, dio lugar a un incendio de más de 5.000, más de 20 muertos y 5.000 casas.
Durante ese periodo no se tuvo en cuenta la planificación y se hizo, digamos, se oyó todo lo que los técnicos estaban estableciendo. La población aumentó 5 veces y eso dio lugar a que se produjeran estas catástrofes. Es decir, no es suficiente que desarrollemos todas estas tecnologías, sino es necesario que se implementen. Y nada más. Muchas gracias.